¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de la sesión de psicometría. Esta noche la intención es abordar algunos de los fundamentos clave de la psicometría y abordar un poquito respecto a la clasificación de las pruebas. Le doy la bienvenida a las personas que ya se están conectando en este momento y voy a compartir mi presentación. Listo. Bien, entonces, no sé si ya la están viendo allí. Básicamente hoy vamos a empezar a abordar algunas de las generalidades de la medición. Vamos a hacer el siguiente recorrido. Primero vamos a aproximarnos a la medición en psicología. Luego vamos a abordar el contenido de los test, luego la red nomológica y luego la clasificación de los test. ¿Listo? Buenas noches a todos. Entonces voy a arrancar por la medición. ¿Listo? Respecto a la medición, voy aquí a citar a Gregory 2001. Es el conjunto de modelos formales. Y aquí es importante resaltar que cuando hablamos de modelos formales, hablamos de modelos especialmente estadísticos, ¿sí? Y procedimientos de investigación que permiten llevar a cabo el proceso de medición en psicología y establece las bases para hacerlo de la manera más adecuada. Ahora, esto de la manera más adecuada es bastante discutido. Discutido a un punto que todavía no todas estas situaciones tienen una resolución o consenso de los expertos. Digamos que son temas que siguen en desarrollo teórico. Respecto al constructo psicológico, ¿listo? Entonces siempre cuando iniciamos, vamos a iniciar por un constructo psicológico. ¿Listo? El constructo psicológico es la base. Bueno, ahora, ¿qué es un constructo psicológico? Un constructo psicológico va a consistir en un, digamos que es un concepto, se podría decir, es una variable psicológica que es denominada también como variable latente. Es decir, es una variable que no siempre es una variable visible, se podría decir. Digamos que puede ser una variable teórica que ha conceptualizado la psicología. Ahora, esta conceptualización no es suficiente. Necesitamos convertirlo en conductas observables. Estas también van a tener el nombre de variables manifiestas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de constructo, recordemos, son variables latentes. Y cuando hablamos de conductas observables, hablamos de variables manifiestas. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vemos allí es que es un proceso para poder ver lo que no es visible, ¿sí? Lo que es abstracto, lo que es un concepto. Un ejemplo que voy a usar aquí es el ejemplo de la inteligencia, ¿cierto? La inteligencia no es algo que podemos ver, pero sí es algo que podemos traducir a conductas observables. Si se les ocurre alguna conducta observable que nos permita, por ejemplo, dar cuenta de la inteligencia, pueden escribirla allí en el chat. Pero básicamente podríamos estar haciendo referencia a cosas como, por ejemplo,
responder exitosamente o responder acertadamente a una serie de preguntas de información general, por decir algo, ¿sí? O recordar una gran capacidad de información a través de la memoria. Entonces, básicamente es ese proceso de pasar de inteligencia, que es un constructo teórico, a una conducta observable, como ver cuántos números puede recordar una persona, ¿sí? Por supuesto que tenemos constructos psicológicos que son mucho más complejos y otros que son menos complejos. Y eso también vamos a verlo evidenciado en las pruebas. Para poder medir, utilizamos algo que denominamos reactivos o ítems. ¿Listo? Los reactivos o ítems pueden ser preguntas. Justamente Lina María está diciendo que como el examen del ICFES, sí, es posible que sea, por ejemplo, como el examen del ICFES. Entonces, el examen del ICFES viene con preguntas, ¿no? Entonces, viene con una información y luego una pregunta respecto a esa información y unas opciones de respuesta, ¿cierto? Pero también pueden ser afirmaciones, ¿sí? Como, por ejemplo, usted se siente cansado la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y puede ser que yo diga sí o no. Es una afirmación y es un ítem que me permite evaluar algo. O puede ser una tarea, ¿sí? Una tarea como, por ejemplo, arme un rompecabezas, ¿sí? Y eso también puede ser un ítem o reactivo dentro de una prueba psicológica. Bien, entonces, ¿es posible medir todo lo que existe? Bueno, más que todo lo que existe en el campo de la psicología, ¿no? ¿Qué puede ser medido y qué no puede ser medido? Digamos que hay pruebas psicológicas que abordan muchísimos constructos, entonces me voy a centrar en la segunda pregunta. ¿Qué no puede ser medido? ¿Sí? Y les invito aquí a que me hagan una lluvia de ideas, a que me ayuden como a elaborar algunas posibles respuestas. ¿Qué no puede ser medido? ¿Qué no podemos medir los psicólogos? ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme allí a crear esa lluvia de ideas. Yo voy leyéndolos en el chat. Voy a ir avanzando en algunos puntos mientras que ustedes hacen esta lluvia de ideas, porque tenemos ahí un poquito de demora entre que ustedes escriben y yo lo escucho, entonces quedaría ahí como un tiempo muy en blanco. Entonces, allí los invito a que me anoten, ¿listo? Que no puede medir la psicología y ya me voy a volver allí. ¿Listo? La intención de la medición es aportar a necesidades específicas. Necesidades específicas como cuáles. Por ejemplo, en el caso del ICFES, que es el ejemplo que decía Lina María, ¿cuál es la necesidad que se evalúa allí? ¿Sí? El ICFES fue diseñado para poder saber qué tantas competencias desarrollan los niños en la escolaridad media. ¿Sí? Entonces, digamos que se espera que los niños desarrollen X o Y competencia, se espera que haya un desarrollo dentro de ciertos niveles. Si el ICFES, por ejemplo, deja ver que hay un déficit en algún tipo de competencia, pues la educación va a reestructurar sus modelos para poder fortalecer dichas competencias a través de los procesos curriculares, por ejemplo. ¿Listo? Es decir, más allá de evaluar a las personas, la intención es evaluar el sistema educativo y ese es el objetivo al cual responde el ICFES, ¿sí? A esa es la necesidad a la que está respondiendo. Todas las pruebas deben responder a alguna necesidad. ¿Listo? Entonces, la intención es poder conceptualizar u operacionalizar lo que se va a medir. ¿Listo? Ya me están poniendo allí algunas cositas. María Madera me pone que no podemos medir las emociones. ¿Listo? Bueno, María, sí podemos medir las emociones. Tenemos dos formas de medir las emociones los psicólogos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas dos formas? Bueno, para poder explicarlo, voy a dejar de compartir un momentito la presentación y ahorita la vuelvo a compartir para que me puedan ver en video, porque de lo contrario no me deja. Entonces, ¿cuáles son las dos formas que tenemos para evaluar las emociones en psicología? Hay una primera alternativa, no sé si quizás la han escuchado, pero
se conecta una persona a un aparatito donde le ponen electrodos, por ejemplo, en la frente, en el cuello, le ponen una bandita alrededor del pecho, le ponen una serie de una cosita aquí en el dedito y se empieza a hacer un registro, por ejemplo, de la respuesta cardíaca, la respuesta respiratoria y la respuesta galvánica de la piel, entre otras, ¿sí? Y eso nos da cuenta de las emociones. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta una emoción en particular, su cuerpo se activa. Las emociones tienen un correlato fisiológico fuerte. Entonces, si yo estoy viendo una película de terror y entonces, ¡pum!, sucede algo de la nada, se me acelera el corazón, se me agita la respiración, ¿sí? Y eso lo pueden detectar este tipo de aparatos, ¿sí? Catherine pone el amor, no podemos medir el amor. Bueno, si operacionalizamos el amor en términos de constructos psicológicos, digamos, de conductas observables, sí podemos, ¿sí? Entonces podríamos decir que el amor genera ciertas alteraciones fisiológicas, pero también ciertos contenidos en pensamiento y podríamos también, digamos, que tener un correlato desde lo que reporta la persona que siente. Y de hecho eso me conecta con la segunda forma de medir las emociones, que es con autoinforme. ¿Qué es un autoinforme? Que yo informo respecto a lo que yo estoy sintiendo. Un ejemplo del autoinforme son cuestionarios que preguntan cosas como ¿cuántas veces usted ha llorado en la última semana? ¿Sí? Yo puedo poner ahí un numerito, no sé, de 1 a 5, de 1 a 10, lo que sea. O describa con qué tanta frecuencia usted ha llorado la última semana, ¿sí? Nunca, algunas veces, con frecuencia, siempre, casi siempre, ¿sí? Entonces yo puedo tener como una escala que me permite saber un correlato respecto a la emoción de la persona, no en términos de algo abstracto, ¿sí? Sino en términos de conductas concretas, como por ejemplo llorar, ¿sí? O aislarme, o no quererme parar de la cama, y lo puedo describir de una forma que es posible, digamos, que la persona puntúe sí, si he hecho esto, si he sentido esto, no lo he sentido, y así podemos hacernos una idea. De hecho, digamos que eso se conecta con lo que menciona Catherine, no podemos medir la depresión, sí podemos. Hay muchas pruebas para evaluar la depresión. La prueba más popular que existe es la escala de depresión de Beck, ¿sí? Y tiene preguntas justamente como las que estaba mencionando, ¿sí? Como cuántas veces usted llora a la semana, usted cómo se siente, ha sentido pérdida del interés por cosas que antes le interesaban y demás. Y con eso, digamos que es posible detectar qué tanto una persona se siente deprimida, si no hay depresión o hay una depresión leve o moderada o grave, ¿listo? Entonces, en ese caso, sí podríamos. A ver, ¿qué más tenemos por allí que han escrito? No podríamos medir el tiempo de recuperación de un paciente. Bueno, lo que pasa es que el tiempo de recuperación de un paciente no sería un constructo psicológico, a menos que me lo aterrizaras, Alexander, como a un ejemplo psicológico, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el tiempo de recuperación, no sé, digamos, respecto a un duelo, ¿sí? Y en ese caso sí lo podemos establecer y sabemos cuáles son tiempos esperados y tiempos que superan lo esperado respecto, por ejemplo, a superar una situación de duelo o una situación traumática, ¿sí? Entonces, eventualmente sí podría darse, ¿listo? Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla, no sé por qué se me perdió mi pantalla, mientras que voy viendo a ver si se les ocurren algunas otras cosas. Alguien había mencionado, pero ya no lo veo, no sé si fue Viviana que después borró, pero alguien había mencionado lo proyectivo y de hecho es interesante que lo mencionen porque hay pruebas que se llaman pruebas proyectivas. No sé si ustedes las conocen, si han tenido algún tipo de contacto con pruebas proyectivas, pero las pruebas proyectivas tienen la intención de medir contenidos inconscientes, ¿cierto? Y estos contenidos inconscientes, como no pueden verbalizarse según el modelo psicodinámico, entonces se dibujan, ¿sí? Y las pruebas proyectivas son la mayoría pruebas gráficas o pruebas relacionadas con imágenes
que pues efectivamente sí permiten acceder a los contenidos inconscientes, ¿no? Que uno pensaría que no se puede, pues digamos que no se puede medir porque a los psicoanalistas no les interesa la medición como tal, pero sí se puede acceder a través de este tipo de estrategias o pruebas proyectivas. ¿Listo? Listo, Marley. ¿Realmente las emociones y los sentimientos serían algo muy diferente? Pues depende del modelo teórico que te pares, Marley, y eso de hecho me conecta con algo que voy a explicar ahorita más adelante. Y es que en psicología hay muchas teorías para explicar la misma cosa, ¿sí? Entonces, si yo me paro desde la inteligencia y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas teorías de inteligencia hay? Hay muchísimas, muchísimas, ¿sí? Entonces, yo no puedo cogerlas todas. Yo tengo que elegir una teoría de inteligencia y desde esa teoría de inteligencia, pues intentar explicar algún fenómeno en particular o intentar medir algún fenómeno en particular. ¿Listo? Bien, entonces, el propósito de la medición es describir objetos y acontecimientos de acuerdo con los atributos que componen una variable. Y voy a profundizar en esto un poquito más, de una forma un poquito más descriptiva a continuación. Entonces, ¿cuál es ese contenido de la prueba? ¿Qué es lo que compone esa variable? ¿Sí? Porque claro, dependiendo de lo que compone la variable, pues yo diseñaré el contenido de la prueba. Entonces, básicamente vamos a seguir un proceso a través del cual vamos a especificar lo que queremos medir y cómo lo vamos a entender teóricamente para después definir cómo lo vamos a medir. Digamos que se sigue una serie de pasos. Voy a tomar para esto el ejemplo de la agresión. Voy a suponer que el constructo o la variable psicológica que yo quiero medir es la agresión. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo con ella. Entonces, aquí en este paso de la conceptualización, lo que yo tendría que hacer es decir, listo, ¿cómo? Digamos, ¿cuál va a ser el marco teórico desde el cual yo me paro para decir qué es la agresión? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su definición nominal? ¿Listo? Aquí yo no sé si ustedes recuerdan un poquito en estadística las variables nominales, pero son las variables que nombran, que de alguna manera le ponen un nombre o designan o describen algo. Luego vamos a ir a la definición operacional, que cuando hablamos de la definición operacional, hablamos de la descripción de conductas, y luego ya vamos a poder establecer cómo lo vamos a medir en la vida real. ¿Listo? Entonces, volvamos a la agresión, al ejemplo de agresión. Si yo me paro desde un modelo psicodinámico, la agresión se va a entender, por ejemplo, como dos tipos de agresión. La agresión de fuerza reactiva y la agresión de pulsión de muerte. La de fuerza reactiva se va a relacionar con la frustración. ¿Sí? Es una reacción ante algo que no me salió como yo quería. ¿Sí? Y la pulsión de muerte, que es una tendencia a la autodestrucción. ¿Listo? Es decir, que la primera es una externalización de la agresión y la otra es una agresión hacia sí mismo, algo autodestructivo, de alguna manera. ¿Listo? Ahora, si yo me paro desde otro modelo, ¿sí? Desde otra teoría distinta, yo diría, bueno, la agresión puede ser directa o puede ser indirecta. Directa, si es física o verbal, y yo la dirijo hacia una persona claramente, y la persona percibe esa agresión de mi parte. O agresión indirecta, si se trata, por ejemplo, de rumores, ¿sí? Ay, que es que esa persona tal cosa, ay, es que hace tal cosa, ¿sí? O de exclusión, ¿sí? Como no se junte con esa, no, con esa persona no se hable, uy, no, terrible, ¿sí? Y que la excluyan del grupo social de alguna manera. Eso también es una forma de agresión, pero no estoy golpeando a la persona ni le estoy ofendiendo verbalmente, sino que lo hago de una forma sutil e indirecta, ¿listo? O me puedo parar desde un tercer modelo teórico que sería la agresión física o psicológica, ¿sí? Física en cuanto a lesiones y psicológica como burlas. Sí, Jenny, esta es la clase de psicometría.
aunque no sé si este mensaje te va a llegar muy tarde. Ah, bueno, ya alguien me respondió. Listo. Entonces, aquí vamos a tener 3 modelos teóricos de agresión. Yo selecciono uno de esos y basado en ese modelo, yo voy a construir mi prueba psicológica. ¿Listo? Entonces, tengo el constructo, tengo la dimensión y luego voy a ir a definir el indicador. A esto se le llama la red nomológica. ¿Listo? La red nomológica de la prueba. Y básicamente nos da claridad conceptual sobre lo que estamos evaluando. Entonces, si decíamos que el constructo es la agresión, yo podría decir, por ejemplo, que la dimensión 1 es agresión física y la dimensión 2 es agresión psicológica, ¿sí? Y que si la primera es física, entonces un indicador puede ser usted ha golpeado a alguien o usted ha empujado a alguien. Entonces, fíjense que el indicador es una conducta, ¿sí? Y la persona responderá si lo hizo o no lo hice. En la dimensión 2, que sería agresión psicológica, en este ejemplo, el indicador podría ser usted se ha burlado de otra persona, ¿sí? Y esto sería un indicador, ¿cierto? Una conducta que habla de la agresión psicológica. No sé si está ahí es suficientemente claro el ejemplo. Igual lo vamos a seguir desarrollando para tener claridad de cómo se van siguiendo estos pasitos progresivamente. ¿Listo? Por favor, si les surge alguna duda, les pido que la consignen allí en el chat, por favor. Listo. Entonces, en este caso, digamos que yo tomé como constructo agresión verbal. Mi primera dimensión, agresión. Mi primera dimensión es verbal, mi segunda dimensión es no verbal. ¿Listo? ¿Cuál sería el paso allí a seguir? Pues mirar qué es lo que me dice la teoría sobre qué es eso, que es la operacionalización. Entonces, verbal, van a ser ofensas, groserías en el lenguaje, abuso verbal, que puede ser directo, sutil, comentarios, hostiles, enojo, etcétera. ¿Qué se va a entender por agresión no verbal? Gestos ofensivos, que se eleve el tono de voz, una conducta hostil, destructiva, provocar daño físico a otra persona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo convertimos eso en un reactivo que una persona pueda responder? En este caso lo voy a hacer en formato de pregunta, ¿sí? ¿Cómo sé, por ejemplo, que un adolescente ha tenido o no ha tenido agresión verbal, no sé, hacia sus padres? Entonces aquí lo pongo de esta manera. Tú has dicho groserías a tus padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la definición me dice que pueden ser ofensas o groserías, ¿sí? Entonces yo pregunto algo relacionado con esa definición. Normalmente cuando yo diseño los reactivos, diseño varios de cada categoría. ¿Listo? Entonces, en este caso no sería solamente este, sino que yo tendría que diseñar muchos más para poder evaluar esta subcategoría. Y lo mismo haría con la otra, ¿no? Entonces, aquí tengo el ejemplo. ¿Tú has levantado la voz a tus padres? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí nos dicen la definición que se trata de la elevación del tono de voz. Igual, puedo hacer muchos otros ítems. Y estas preguntas están diseñadas para ser respondidas como sí o no. ¿Listo? Ese es el tipo de reactivo que yo ya después lo voy a convertir en prueba psicológica. Listo, para mí me están escribiendo que todo hasta el momento está claro, entonces fabuloso hasta allí. Perfecto. Ahora, vamos a la clasificación de los test. ¿Listo? Hay muchas clasificaciones de los test. Quizás si ustedes ya han empezado a revisar un poquito algunos contenidos, ¿sí? Algunas lecturas, se habrán dado cuenta que hay muchos tipos distintos de clasificaciones, se podría decir. Perdón, acaba de llegarme la pregunta de Carla, que dice preguntas con respuesta cerrada. Sí, en este caso, en el caso que les estaba mostrando de la agresión, sí o no, por ejemplo, es un ítem cerrado. Es correcto, Carla.
Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre la clasificación de los test o las clases de test que podemos encontrar. ¿Listo? Aquí yo tengo recolectadas varias clasificaciones distintas. Yo no recuerdo si en la sesión anterior que nos vimos en la introductoria, yo les mandé un linkcito de la página de Aula Psicológica. No lo tengo presente. Pero allí pueden encontrar también un poquito más, digamos, con un poquito más de tiempo descrito este tema de la clasificación de las pruebas. Si no se lo mandé, me avisan y yo se los mando. ¿Listo? Ay, mentira, yo creo que sí lo dejé en el foro, me parece, no estoy segura. Bueno, entonces, según el método, ¿listo? Según el método, las pruebas pueden ser de dos tipos, que creo que alguien ya lo había mencionado ahorita hace un ratito, no sé si fue Viviana, creo que fue Viviana, que mencionó que puede haber pruebas psicométricas o pruebas proyectivas, ¿listo? Entonces, las psicométricas son pruebas estadísticas, ¿listo? Tienen números, o sea, yo convierto las opciones de respuesta en números, y esos números yo los puedo sumar, los puedo computar, los puedo analizar. ¿Listo? Esas son psicométricas. ¿Listo? Siempre voy a tener allí números. De hecho, esta materia, recuerden que esta materia, cuando veíamos un poquito la introducción, nuestra tercera unidad, va a estar centrada en el diseño de una prueba psicométrica. ¿Sí? Entonces, tengan presente que allí vamos a tener números. ¿Listo? Análisis numérico y, por lo tanto, como dice Carla, respuestas cerradas. Pero hay otro tipo de pruebas, que son las pruebas proyectivas, que como lo mencionaba ahorita, son pruebas que tienen su origen en el modelo del psicoanálisis, el cual plantea que los contenidos inconscientes no pueden ser accedidos de forma verbal, porque las personas, digamos que los contenidos inconscientes son como imágenes, están representados como imágenes. Entonces, las pruebas proyectivas van a ser pruebas o de dibujar o de ver dibujos, ¿sí? No sé si ustedes ya han conocido pruebas proyectivas, como por ejemplo el test de la figura humana, ¿sí? Donde les van a dar una instrucción como dibuja una persona, o el test de la familia, que les van a decir dibuja una familia, o el test del árbol, donde les van a decir dibuja un árbol, ¿sí? Entonces, allí básicamente son test de dibujar, ¿sí? O el de la persona bajo la lluvia, bueno. O hay otros que son de ver imágenes, como por ejemplo el test TAT, donde hay como una especie de escenas de historias y la persona debe contar una historia al respecto a lo que ve. Y eso está cargado de ciertos simbolismos que pueden ser interpretados. O una prueba muy famosa en el cine, como la Rorschach, que es como la prueba de las manchitas. No sé si las recuerdan. Entonces, básicamente, estas son pruebas proyectivas, ¿listo? O sea, buscan acceder a contenidos inconscientes, gráficos, no verbales. Y ese es el primer método. Ahora, claro que sí. La finalidad. En la finalidad de las pruebas tenemos pruebas que sirven para diagnosticar, pruebas que sirven para hacer investigación o seguimiento y pruebas que tienen objetivos de selección. ¿Listo? Las que son diagnósticas, por lo general, se encuentran en las áreas clínicas, educativas, neuropsicológicas, jurídicas, ¿sí? Donde es importante respaldar que la persona tiene una serie de síntomas o algunas dificultades. Las de investigación pueden ser muy variadas, de temas muy diversos, y las de selección pues están orientadas a ver las características, ya sea de personalidad o las características cognitivas de las personas respecto a un cargo que se pretende que ocupen, ¿sí? Y por eso se llaman de selección. Las de selección pueden verse en contexto laboral o se pueden encontrar en contextos académicos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero que me contraten en un trabajo como, no sé, en un call center, entonces me aplican una prueba y pues ya ahí, según la prueba me dirán si sí o si no cumplo con el perfil para el cargo que se necesita. O, por ejemplo, en contexto educativo, si yo quiero aplicar una beca en la universidad o un cupo en una universidad y me aplican una serie de pruebas para saber si efectivamente sí cumplo con los requisitos o no mínimos para ingresar a una carrera como tal. ¿Listo?
No sé si allí es suficientemente claro el tema de la finalidad, sin embargo, si aparecen dudas, ahorita las iremos resolviendo, me los van poniendo allí en el chat. Respecto al área de comportamiento, perdón, estoy leyendo ahí estructurales, temáticas, constructivas, asociativas, expresivas. Sí. Sí, que son otras categorías que también podemos encontrar, es cierto. Listo, tenemos las áreas de comportamiento. En las áreas de comportamiento, esta tiene que ver con los tipos de constructo que miden las pruebas, ¿sí? En los tipos de constructo podemos encontrar, o sea, miden muchísimos constructos, pero la agrupación, digamos que hay dos grandes grupos que son las de inteligencia y rendimiento y las de personalidad. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las de inteligencia y rendimiento tienen respuestas correctas o incorrectas. Como el ICFES o como el pretest, ¿sí? Entonces ustedes responden una cosa, no sé, eligen la opción A y el sistema lo va a calificar como correcto o como incorrecto, ¿sí? Esas son inteligencia y rendimiento. Pero también están las pruebas de personalidad. Y las de personalidad no tienen respuestas correctas o incorrectas. No hay forma de responderlas correctamente. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. ¿Sí? Entonces, puede ser que una persona, por ejemplo, no sé, si yo voy a medir un rasgo de la personalidad como introversión, extroversión. ¿Sí? Entonces, una persona introvertida, por ejemplo, a un ítem como usted disfruta de reuniones sociales con muchos amigos, pues si la persona es introvertida me va a decir que no, pero si la persona es extrovertida me va a decir que sí, ¿listo? Y ninguna de las dos respuestas es correcta, ¿sí? Y ninguna es incorrecta. Simplemente nos van a describir características de la persona, ¿ok? O sea, aquí no hay una forma correcta de responderlas. Y a mí esto me parece importante, digamos que a mí me pasa con mucha frecuencia, que como saben que yo trabajo mucho en pruebas, hay personas que dicen, ay, es que yo quiero pasar, quiero que me aprueben en un proceso de selección de tal cosa, entonces, ¿cómo hago para responder bien la prueba? ¿Sí? Si es una prueba de personalidad, no hay una forma correcta de responderla, ¿sí? O sea, la única forma es no decir mentiras, porque lo que sí tienen las pruebas de personalidad es que detectan las mentiras, detectan la distorsión. Y si usted intenta distorsionar la prueba o mostrar una imagen falsa de usted mismo, la prueba lo va a detectar y lo van a descartar, pero no porque no tenga el perfil, sino por mentiroso, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo allí con las pruebas de personalidad. La recomendación en las pruebas de personalidad es sea sincero, sea lo más honesto posible, porque si distorsiona la prueba, pues la prueba lo va a detectar, ¿sí? Y entonces se invalida la aplicación. Respecto al modo de aplicación, ¿listo? Tenemos pruebas colectivas, tenemos pruebas individuales. ¿Y cuál es la diferencia entre las colectivas y las individuales? ¿Listo? Las pruebas colectivas se pueden aplicar a grupos grandes de personas, como el ICFES, ¿sí? Que se aplica a nivel nacional en un montón de lugares, con un montón de personas. O como, por ejemplo, algunos procesos de selección masivos. Las individuales se aplican a una sola persona. Esto es común en pruebas, por ejemplo, neuropsicológicas, donde solamente puedo tener a una persona porque si no, el material pues no va a funcionar, o pruebas jurídicas, digamos, donde el nivel de observación y de complejidad de la prueba es bastante alto y no es fácil aplicarlo a más de una persona. Sarita me pide que les mande el link. Sí, ahorita apenas se termine la clase, no se me vayan y yo les mando el link por este mismo chat, porque en este momento me quita tiempo. Dagoberto me dice, profe, ¿el polígrafo entra en este tipo de pruebas? No, el polígrafo es lo mismo que las pruebas de retroalimentación fisiológica o biofeedback o neurofeedback, todas son la misma cosa, y lo que hacen es medir las respuestas fisiológicas, como les decía ahorita, ¿sí? Entonces, ellas lo que hacen es mirar las respuestas emocionales ante lo que dicen las personas y efectivamente sí pueden evaluar si una persona está mintiendo o no, pero por su activación emocional, ¿listo?
pero es otra cosa. Las de lápiz y papel, ¿sí? Lápiz y papel implica que, pues, que necesito usar lápiz y papel. Entonces, básicamente, la persona dibuja o la persona escribe para poder responder la prueba. Y están las pruebas de ordenador, que son, por ejemplo, como el pretest de ustedes, que las responden por el computador. ¿Listo? Y esas se califican prácticamente solitas. Ahora, por el tipo de reactivos, hay pruebas verbales y pruebas no verbales. Verbales si me implican hablar o escribir. No verbales si me implican otras habilidades como por ejemplo construir cosas, copiar figuras, ¿sí? Cosas que no necesariamente son, digamos que requieren habilidades lectoescritas. Ahora, cuando las pruebas son de inteligencia o rendimiento, ¿sí? Es decir, las que sí tienen respuesta correcta o incorrecta, una parte importante de esas pruebas, un requisito que tienen que cumplir, es que sean difíciles. Si una prueba no es difícil, no mide nada. ¿Listo? O sea, una prueba cognitiva, una prueba de inteligencia o de rendimiento, tiene que tener un nivel de dificultad. De lo contrario, no me va a discriminar nada y pues no me sirve para nada la prueba. Es una muy mala prueba si todos sacan la máxima puntuación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que muy pocas personas puedan llegar a una máxima puntuación. Muy pocas o ninguna. Esa es una buena prueba. ¿Listo? Porque sí me va a discriminar. Ahora, si yo quiero hacer que la prueba sea difícil, puedo hacerlo a través de dos métodos, la velocidad o la potencia. Velocidad implica que la persona tenga que contestar muy rápido la prueba y eso la lleve a errores y por eso digamos que se baja el nivel se aumenta el nivel de complejidad, ¿sí? Y las de potencia, donde puede ser que no haya límite de tiempo, pero los ítems son supremamente difíciles. Entonces la persona como que los lee y como, no, esto no sé, realmente no estoy seguro cómo contestarlo. No porque el ítem esté mal construido o sea confuso, sino porque es difícil. El nivel de dificultad o el nivel de procesamiento que requiere es alto. Viviana pregunta no, afirma, ¿personalidad mide la conducta? Sí, la conducta se mide a través de pruebas de personalidad, es correcto. Listo. Bueno, lo que pasa es que conducta es todo, ¿no? Pero digamos que rasgos de personalidad implican obviamente conducta. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio desde esta clasificación de las pruebas que hemos visto hasta ahora. Apenas porque nos queda muy poquito tiempo. Tengo aquí 3 pruebas. Les voy a pedir, por favor, que me digan según método, es decir, si son psicométricas o proyectivas, ¿cuál creen que son? Entonces, la prueba número 1, ¿qué tipo de prueba es? Psicométrica o proyectiva. La 2, ¿qué tipo de prueba es? Psicométrica o proyectiva. Y la 3, ¿qué tipo de prueba es? Póngamelo allí en el chat, por favor. Lo mismo con la finalidad. ¿Es una prueba diagnóstica? ¿Es una prueba de investigación? ¿Es una prueba de selección? Por área de comportamiento, ¿mide inteligencia y rendimiento? ¿Mide personalidad? Cuéntenme qué creen por allí. Según el modo de aplicación, ¿es colectiva, individual, lápiz y papel, ordenador? ¿Listo? Bien, entonces voy a decirles aquí rápidamente. La primera es el test Bartek, es una prueba muy conocida, es una prueba proyectiva, correcto, lo estaba diciendo por allí Dagoberto, no les di mucho tiempo para responder porque se nos acaba el tiempo. Es una prueba proyectiva, donde la persona tiene que dibujar, por lo tanto es una verbal. Hay 2 formas del Bartek, el que tiene 8 campos tiene finalidad de selección y el que tiene 16 campos tiene una finalidad de diagnóstico clínico. ¿Listo? Que es esta que está encimita. La aplicación es de lápiz y papel, se debe aplicar de forma individual, aunque se puede aplicar de forma colectiva, siempre y cuando las personas estén distanciadas y no vean unos los dibujos de las otras, porque lo contrario va a un sesgo en la información. ¿Listo? La segunda prueba, la prueba SENA,
Es una prueba de lápiz y papel, porque yo voy contestando allí la información. Es una prueba diagnóstica, porque me habla justamente de los problemas que se pueden presentar en niños y en adolescentes. Es una prueba de personalidad, ¿sí? Igual que la Bartec, porque me va a describir, digamos que conductas de las personas. Y es verbal, pues porque tiene textos. ¿No? Listo. Y en la última, que es la Banfe, ya para terminar, porque nos queda apenas un minutico, es una prueba de tipo psicométrico. Aquí no se ve muy bien, pero luego esto se califica como respuestas correctas o incorrectas, se suman y se hace el análisis estadístico. Es una prueba neuropsicológica diagnóstica, nos dice si hay problemas neuropsicológicos. Es una prueba de inteligencia o rendimiento, porque tiene correctas o incorrectas. Tiene pruebas tanto verbales como no verbales, como los ejercicios que vemos aquí, como la torre de Hanoi y demás, pero también está como las palabritas del Stroop de palabras y otras verbales. ¿Listo? Y tiene dificultad, unas pruebas de velocidad y otras pruebas de potencia. Esta es de aplicación individual únicamente por el nivel de complejidad de la prueba. Las otras dos sí se pueden aplicar de forma colectiva. Listo, chicos. Entonces, esta es aquí una mirada muy rapidita para que vayamos aterrizando el tema. Si quieren, no se me desconecten 5 minuticos. Yo les pongo el link aquí de Aula Psicológica y nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier duda, por favor, en los foros me las comparten para que yo les pueda responder las inquietudes. Les deseo una feliz noche.